les mencionaba, vamos a hablar acerca de los equipos de protección personal. Les voy a pedir en medida que si pueden activar sus cámaras, ¿sí? Si pueden alguien responder a las preguntas que vamos a ir viendo, vamos a tratar de hacerlo participativo, ¿de acuerdo? Entonces, si alguien quiere dar igual su criterio, su opinión, les voy a pedir que puedan levantar su manito. Y vamos a jugar igual con los iconos que ustedes tienen a disposición, tanto en su teléfono como en el monitor de su computador. Vamos a hablar justamente, si estamos de acuerdo, vamos a colocar la manito de un like, ¿sí? La manito hacia arriba. Y si estamos en desacuerdo, la manito hacia abajo, ¿sí? Y si alguien quiere dar un aporte en referente a esto, vamos a levantar la manito para poder dar nuestro criterio, nuestra opinión. Cuando hablamos este tema de equipos de protección personal, eso, muchas gracias, Gustavo. Cuando hablamos de este tema de equipos de protección personal, no hablamos de equipos especiales como tal, ¿no? Sino justamente son equipos que vamos a necesitar para realizar nuestra actividad laboral, ¿sí? Entonces, no son tal vez nada del otro mundo, simple y llanamente son equipos que vamos a requerir para realizar nuestra jornada laboral, nuestra actividad a la que estamos, por la que estamos incluso contratados a realizar, ¿no? Por tanto, vamos a empezar con, ¿qué es esto de los equipos de protección personal? ¿Ya? Entonces, muchas de las veces tenemos esta creencia que los equipos de protección personal eh, me van a evitar que corra algún peligro, que corra algún riesgo. ¿Ustedes qué dicen? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Que los EPPs eliminan los riesgos. Vamos a ver esa participación. Ya nos dicen que no eliminan, otros dicen que la minimizan, que no están de acuerdo. Son medidas complementarias, las minimizan. Ya, muy bien. Gracias por su participación. Sí, eso, vamos a seguir así participando de manera activa. Muy bien. Correcto, dicen el riesgo está presente. Ya, cuando hablamos del EPP vamos a estar muy claritos en esto. ¿Sí? Son una serie de dispositivos, ¿sí? Materiales, perdón, materiales, indumentaria, destinados al trabajador. ¿Sí? Entonces, pueden considerarse como accesorios que vamos a utilizar netamente al trabajador para protegerlo de uno o varios riesgos residuales. Como escuchábamos anteriormente, nosotros tenemos una serie de actividades que realizar antes de generar un trabajo, ¿no es cierto? Pero dentro de esas actividades, el objetivo es tratar de eliminar los riesgos. Sin embargo, nos dicen, si es que se eliminan los riesgos, entonces, ¿para qué necesitamos un EPP? Porque realmente los riesgos no los eliminamos. No tenemos un riesgo cero, como mencionábamos antes, ¿no? Sino que simple y llanamente siempre vamos a tener un riesgo residual. Por tanto, es importante tomar en cuenta esto, que se pueden llegar a presentar ese tipo de riesgos en cualquier momento, en cualquier actividad y sobre todo, y más importante, en la parte laboral, ¿ya? Y estos riesgos pueden amenazar la seguridad y la salud de nuestros trabajadores. Por tanto, para minimizar estos riesgos, ¿sí? Ya que si anteriormente hemos tenido las medidas que hemos podido adoptar, ¿ya? Porque hemos generado un proceso para tratar de eliminar los riesgos, tratar de mitigarlos, y aún así no lo hemos podido realizar, vamos a tratar de proteger a nuestro personal de trabajo, ¿sí? Entonces, el riesgo, más bien, el proceso que nosotros realizamos para controlar los riesgos o tratar de manejarlos, viene a ser esto, ¿sí? Los tres primeros llegan a ser los más efectivos: la eliminación, la sustitución, la ingeniería, ¿ya? Cuando hablamos del tema de eliminación, hablamos netamente de quitar el riesgo, ¿sí? De llevarlo a otro lado, ampliar algún tipo de acción con el objetivo de que
ese riesgo no afecte al personal, ¿ya? Cuando hablamos de sustitución, hablamos de que podemos cambiar el riesgo, ¿no es cierto? Tal vez un elemento que está deteriorado, que puede ser peligroso para el personal, ¿qué es lo que hacemos? Cambiamos el equipo, el material, el indumentaria puede ser. Simple y llanamente es reemplazamos el peligro, como quien dice, ¿no? Y buscamos una opción más eficiente. Cuando hablamos de ingeniería, hablamos de tratar de aislar a las personas del peligro. Tal vez no podemos cambiar, no podemos eliminar, pero tal vez lo que sí podamos es generar acciones para aislar a las personas del peligro. Un ejemplo podemos decir una planta eléctrica de gran tamaño, ya de años, que tal vez la empresa no lo puede sustituir porque es demasiado costoso, ¿ya? No lo puede eliminar porque tal vez no lo podemos encontrar, no lo podemos comprar o incluso exportar de otro lado, perdón, importar a otro lado. Ahora, entonces, ¿qué medidas podemos adoptar? Desde la ingeniería tal vez podamos construir un muro, ya como sabemos decir, construirle una casita al riesgo, justamente para que no llegue a generar mayor daño al resto de trabajadores, ¿ya? Entonces, así es como vamos a ir escalando, tratando de minimizar los riesgos. Llega a procesos administrativos. ¿Cómo hacemos eso? Justamente tratando de cambiar la manera de trabajar de las personas a través de lo que mencionábamos anteriormente, generando reglamentos, generando planes de contingencia, ¿ya? Que nos ponían dos escenarios muy específicos, tal vez el más probable, ¿ya? Y, y el menos favorable. Por tanto, plantear ciertos escenarios de riesgo es importante para saber cómo podemos reaccionar en caso de que algo llegue a suceder. Y para eso generamos nuestros planes de contingencia, nuestros planes de seguridad y demás. Y el último escalafón es los equipos de protección personal, que como ya habíamos dicho, no eliminan los riesgos, minimizan los daños, en este caso a la persona que lo porta, ¿ya? Entonces, como nos dice aquí, es el último nivel de control que vamos a generar. ¿Quién se hace cargo de proporcionar los EPPs? A ver, ¿quién se hace cargo de proporcionar los EPPs? ¿Ya? Muchos dicen el empleador, correcto, ¿no es cierto? Nos dicen la empresa es la que debe proporcionar los EPPs al trabajador, ¿sí? Pero, ¿cuáles son los principios que debe tener este? ¿Ya? Primero, los principios que debe tener un EPP proporcionados por el empleador nos dice que su función debe ser minimizar los riesgos, ¿ya? Por tanto, estos tal vez pueden llegar a generarse cierto costo. El empleador no debe escatimar en los recursos para proteger a su trabajador, ¿ya? Por esa razón, es importante que nosotros tengamos en cuenta el tipo de material que vamos, perdón, el tipo de equipo de protección que vamos a necesitar para nuestra actividad. Que el uso es obligatorio, sí, es una responsabilidad también para el trabajador que lo debe portar de manera correcta, sí, y sobre todo en los lugares en el que se exige que debe llevarlo puesto, ¿ya? Que es de uso individual. Por tanto, como sabemos decir muchas de las veces, ¿no? El EPP es como la ropa interior, como nuestro cepillo de dientes, que no lo podemos prestar a otra persona, ¿sí? Porque debe estar incluso a nuestra medida, debe adaptarse a nuestro tamaño, a nuestra contextura, ¿sí? Ya vamos a hablar un poquito en detalle acerca de los diferentes tipos de EPPs que vamos a encontrar, ¿ya?
Correcto, lo que dice es, no puede ser un equipo genérico, no puede parecerse a lo que se necesita, sino tiene que ser el material que necesitamos. ¿Ya? Tomar en cuenta que también se utilizan cuando no se ha podido eliminar el riesgo de origen, como lo habíamos mencionado, no es posible colocar una protección colectiva y sobre todo cuando existe un riesgo residual. ¿Cómo nos damos cuenta del riesgo residual? Porque hemos pasado los diferentes escalafones de evaluación de riesgos para generar un trabajo, ¿ya? Por tanto, por esa razón contamos con un técnico en gestión de riesgos para la evaluación. Contamos con un médico justamente para que nos ayude con la evaluación del personal, ¿sí? Porque si tenemos un paciente, perdón, en este caso hablamos de un trabajador que tiene alguna deficiencia física para el cual fue contratado a realizar una actividad física, entonces contamos justamente con una ficha médica para determinar las acciones que él debe seguir. Tal vez seguir un tratamiento para que nuevamente se pueda retomar las actividades y trabajar al 100%. Si es que no, tal vez buscar otro puesto de trabajo, ¿no? Que se acople a su actividad física actual, ¿ya? Sin embargo, cuando hablamos acerca de los EPPs, también decimos que se deben adaptar y son una responsabilidad mutua tanto del empleador como del trabajador. Y es de gran importancia tomar en cuenta lo siguiente, que cuando nosotros proporcionamos esto, también vamos de la mano trabajando con nuestros técnicos de salud y seguridad ocupacional. ¿Por qué? Nos ayudan a facilitar las instrucciones. ¿Cómo? Tal vez para nosotros sea diferente encontrar un casco con ciertas características, ¿sí? Sabemos que mientras más vamos avanzando con tecnologías, vamos avanzando en la elaboración de recursos. Y tal vez nuestro empleador consiguió conseguir nuevos recursos que se adaptan a nuestras necesidades de protección, ¿ya? Y son nuevos. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Saber cómo es su funcionamiento, por ejemplo, de un casco, cómo se debe armar, porque a veces cuando compramos nos viene en una cajita como Legos, los materiales por separado, ¿no? Entonces nos toca armar y debemos de hacerlo de manera correcta justamente para que esté 100% funcional, ¿ya? Estos materiales usualmente vienen con una ficha técnica especificándonos desde el año que fue creado, cuál es su serie de creación, incluso cuáles son las características de protección, ¿sí? También nos dice que esto va de la mano con el tema de prever procedimientos. Nos comentaban acerca de los procedimientos que deben realizar cada trabajo, usualmente también desde las normas ANSI o de las OSHAs, nos mencionan cómo generar un trabajo, cómo realizar aquella actividad y qué procedimiento se recomienda, asimismo como los materiales a disposición y principalmente los equipos de protección que debo usar para realizar dicha actividad. ¿Ya? Cuando tenemos un personal nuevo, es importante generar una formación desde ya sean los controles, ¿sí? Desde los protocolos de ingreso a la empresa o incluso el tema del uso de los EPPs, ¿sí? O EPIs, que también lo saben decir, sobre todo los EPIs les dicen en Europa, ¿no? Equipos de protección individual, que llega a ser básicamente lo mismo. Ahora, nos dice también proporcionar supervisión para alentar a las personas a trabajar con seguridad y responsabilidad. Por ejemplo, no sé si algunos de ustedes han tenido la experiencia de visitar petroleras, pero desde que nosotros estamos incluso en camino a visitar una petrolera, ya nos van dando instrucciones de seguridad, ¿ya? Incluso nos van proporcionando de ciertos materiales que muchos los vemos como souvenirs, ¿no? Ah, qué chévere, la empresa nos está dotando de unos audífonos, ¿ya? Porque vemos unas figuras parecidos a los audífonos de nuestro teléfono, ¿sí? A unos auriculares. Y resulta que cuando lo abrimos han sido como unos taponcitos para los oídos, ¿ya? Entonces, resulta que cuando llegamos a la empresa, a una petrolera, nos llevan a una pequeña sala para poder ver videos de seguridad, que nos dice en qué momento debemos colocarnos los materiales que nos han proporcionado,
las rutas de acceso por donde debemos ir, que usualmente están marcadas, ¿ya? Para evitar futuras lesiones, ¿ya? Entonces, todo ese tipo de control ayudan a evitar que se generen nuevos riesgos, sobre todo para los trabajadores, ¿sí? Entonces, aquí nos dice algo muy importante. Incluso cuando se hayan aplicado controles mecánicos y sistemas de seguridad, pueden prevalecer algunos peligros, ¿sí? Entonces, es por eso que debemos seguir o acatar las disposiciones de los técnicos que nos están asesorando, desde el técnico en gestión de riesgos, desde el técnico en salud y seguridad ocupacional, incluso cuando se genera un contrato a empresas, ¿no? Para realizar estas labores como consultorías de salud ocupacional, desde el tema del manejo del estrés, incluso cuando hablamos aquí en nuestro país en el tema del SUD, nos dicen tema de control de uso de drogas, ¿sí? Prevención en control de drogas, el tema del bullying, en este caso hablamos del moving, y principalmente cuando hablamos de los planes de contingencia, ¿no? ¿Qué actividades son las que debemos seguir? Ya, entonces usualmente nos contratan personas, empresas para generar estas actividades, ¿ya? Adicional, nos recomiendan los tipos de EPPs que debemos utilizar. Entonces, la pregunta aquí es, ¿los EPP se pueden aplicar para cualquier trabajo? ¿Qué dicen ustedes? Vemos aquí nosotros unas imágenes que nos muestran empresas de construcción, ¿ya? En industrias, empresas químicas. ¿Ya? ¿Un EPP se puede aplicar tal vez para la parte agrícola? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se puede aplicar o no se puede aplicar? Ya, nos dicen que sí. Ya. Cuando hablamos, por ejemplo, de que se puede aplicar a cualquier área laboral, sí, justamente que pueda minimizar los riesgos. Una persona que se encuentra en una actividad agrícola, ¿a qué riesgos puede estar expuestos? Puede estar expuesto incluso por el tema efectos de los rayos UV, ya por el tema del sol. ¿Qué puede pasar? Una, daños en la piel, puede incluso desarrollar temas de cáncer dependiendo la situación, ¿ya? Entonces, el empleador, si es que llegara a suceder algo a su trabajador, ¿qué sucede? Te tiene que hacer cargo de los gastos, no por el tema de seguros y demás. Pero, por esa razón, el empleador lo que tiene que hacer es minimizar los riesgos. Así sea justamente esas gorritas tipo safari para proteger la piel, cuenta como un equipo de protección personal. Ya, correcto. Muchas gracias a Marco, Janet, Yadira por sus aportes, Darwin también. Correcto, entonces dice, no siempre amerita EPP, solo cuando el peligro no fue controlado en su origen. ¿Ya? Y eso, por ejemplo, también viene a ser un tema de que no solamente debemos tomar en cuenta la parte técnica del gestor de riesgo o de la persona en seguridad ocupacional. Por eso también hay los comités paritarios, porque son como los mediadores entre el trabajador y la empresa. Entonces, ¿qué necesitamos identificar? Si es que el trabajador reconoce que hay un peligro para su actividad, lo que tiene que decir es sí, necesito este material para poder desarrollar mi trabajo, porque siento que me puedo hacer daño, ¿sí? No está mal en mencionar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Gestionar, porque si no, realmente la empresa va a pagar más, como es, compensando los daños al trabajador que los daños que se pudieron haber preveído. Eh, Ahí sí me escuchan, me dicen que tengo dificultades para que me escuchen. ¿Me escuchan ahí? ¿Me escuchan bien? Levanten la manito, por favor. Ya, sí se escuchan. Ya, genial, muchas gracias. A ver, entonces, cuando nosotros vamos a identificar o vamos a necesitar los EPPs, necesitamos tomar en cuenta la selección.
¿Para qué vamos a necesitar y cómo los vamos a utilizar, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué personas están expuestas y a qué están expuestas? Debe ser mi primera pregunta que voy a generar, ¿ya? ¿Cuánto tiempo de duración, cuánto tiempo dura la exposición a la que están ellos en su actividad laboral? Puede ser efectos de sol, puede ser efectos ígneos por el tema de fuentes de fuego, como incluso decíamos del tema de del ruido, ¿ya? Y, no, y la pregunta es, ¿en qué medida están expuestos? Entonces, dependiendo de estas preguntas como básicas que podemos generarnos, también va a depender nuestro criterio para poder conseguir el equipo de protección personal. Hablando de un punto de vista no tan técnico, ¿no? ¿Ya? Tomando en cuenta que siempre es necesario esa asesoría. Por tanto, como consideraciones generales, el empleador debe estar obligado a proporcionar los EPPs. ¿Sí? Esa parte no lo debemos ni dudar. El trabajador está obligado al uso, conservación y cuidado de los EPPs. Pregunta para ustedes, ¿el trabajador debe llevarse el EPP a su casa, ya sea para limpiarlo o lavarlo? Muy bien, correcto, gracias por sus aportes. Muy bien, me dice principalmente no, correcto. ¿Por qué? Puede haber residuos contaminantes, correcto, gracias Darwin. Dos, tal vez incluso por el tema de descuido, podemos nosotros dañar los EPPs, ya sea utilizando tal vez un detergente o algo para limpiar el equipo que pueda deteriorar su protección, ¿ya? Entonces, por esta razón, los EPPs, la limpieza, mantenimiento, cuidado, se lo debe a la empresa. Cuando ustedes, en este caso, el trabajador recibe su EPP, también recibe instrucciones de uso, cómo deben portarlo, cómo deben utilizarlo, incluso siendo exagerados desde cómo deben ponerse y cómo deben sacárselo. ¿Sí? Hablando de guantes, hablando de vestimenta, zapatos o incluso hasta un casco. ¿Sí? Entonces dirán, pero no tiene mucha ciencia colocarse un casco y ya está, sino que siempre nos van a dar instrucciones incluso de cómo revisar si es que está en perfecto estado. ¿Sí? ¿Cómo identificar cuando ya no tiene esa durabilidad, su función de proteger? ¿Ya? Entonces, como mencionábamos, el empleado no debe llevarse el EPP a su casa. El almacenamiento debe ser en un lugar seguro y limpio. Recordar que el equipo de protección es de uso individual y no deben compartirse. Por ejemplo, alguien que me diga, ¿por qué no debo compartir un casco con una persona? Algo sencillito y tan obvio. ¿Por qué creen que no debo compartir un casco? A ver, alguien que me levante la manito si quiera participar. Darwin, muchas gracias. A ver, ¿Cómo estás? Claro, yo pienso que no se debe ocupar un EPP, en este caso el casco, o sea, no se puede compartir, es debido a que, por ejemplo, los hongos, las bacterias, todo lo que se acumula en el pelo, a consecuencia del sudor, pues no es higiénico, pues pasarlo de una persona a otra. Eso nada más. ya, muy bien, muchas gracias, Darwin. Correcto, ¿no es cierto? Desde lo más básico y el punto de vista más sencillo que podemos decir. Sí, tal vez el sudor se puede quedar en las fibras de la tela del protector, así como también ciertos contaminantes que pudo haber estado expuesto el trabajador y principalmente por no haber hecho una limpieza adecuada, ¿ya? Y en el peor de los casos, siendo mal pensados, como sabemos decir muchas de las veces, resulta que tal vez no siempre tenemos el cuidado adecuado, ¿no? Justamente en portar este equipo de protección, ¿ya? Entonces, por ejemplo, muchas de las veces he visto que los cascos se suelen caer, ¿ya? O suelen estar jugando con los cascos, ¿ya? Entonces, cada caída, cada golpe que tiene con un objeto va perdiendo su resistencia, ¿no?
Entonces, eso también hay que ir considerando, ¿sí? Entonces, si el EPP se encuentra deteriorado, el trabajador debe solicitar su cambio. ¿Ustedes qué dicen? ¿Cuántas veces puede cambiar el empleador el material del trabajador? A ver, vamos a ver qué nos dicen en el chat. Ya nos dice cada vez que esté desgastado. Ya, muy bien. Aquí tomaron en cuenta algo muy importante, ¿no? Que el equipo de protección personal tiene cierto tiempo de vida útil, ya, sin mencionar que también está expuesto a daños. Pero sí, por ejemplo, resulta que el empleador nos proporcionó de guantes, ¿ya? Al día siguiente, sin querer, perdí un guante. ¿Será que yo puedo trabajar faltándome un guante? Correcto, ¿no es cierto? La respuesta es no. Así me falta un guante, no puedo llegar a cumplir mi labor. ¿Ya? Entonces, el empleador me dirá, listo, aquí tienes otro par de guantes, colócate. ¿Ya? Por descuido, ahora perdí los dos. ¿Ya? Entonces, nuevamente llego donde el empleador, no los tengo. Entonces, tampoco puedo tomar en cuenta eso, ¿no? De que el empleador constantemente me va a seguir proporcionando material. O sea, no puedo decir que son souvenirs de la empresa. ¿Ya? Por tanto, correcto, dicen, eso también llega a ser un tema de acuerdo mutuo. ¿Ya? Entonces, cuando llega a generarse el contrato, el empleador me dice, a usted se le van a proporcionar los, los DPPs, estos van a estar bajo su cuidado, debe tener estas características, estas instrucciones de cuidado, de uso y demás. ¿Ya? Para hacerle su cambio, usted debe mostrarnos que su equipo está desgastado, ¿no es cierto? Muchas veces son así. O tal vez por pérdida, pero no siempre, no todos los días puede ser por pérdida, porque eso también representa un gasto para la empresa. Por tanto, si dice, si usted lo pierde durante al menos unas 3 veces como ejemplo, durante este mes, al cuarto se le va a descontar, ¿ya? Porque ya es un tema de descuido del trabajador, ¿ya? Y dependiendo de la incidencia, también va generándose llamados de atención correcto, ¿no es cierto? Ya, eso, y va justamente acumulando algunas sanciones incluso, amonestaciones por parte de la empresa, ¿ya? Pero resulta que yo le muestro que tal vez incluso el EPP que estoy utilizando llega a generar, o sea, lo estoy cambiando varias veces, pero el EPP está dañado realmente porque lo estoy utilizando en mi actividad laboral. ¿Qué querrá decir? Entonces, o tal vez estoy realizando mal mi procedimiento de trabajo, o el equipo de protección no es el adecuado para la actividad que yo estoy realizando. ¿Sí? Entonces aquí viene la función del técnico en salud ocupacional, verificar qué está sucediendo con esa situación. ¿Sí? Y reconocer, tal vez realmente cambiar el tipo de material, el tipo de guante, ¿ya? Por otro con mejores características de protección. Otro es saber conocer nuestras limitaciones, ¿ya? Tanto nuestras físicamente como las de el equipo de protección, ¿sí? Por ejemplo, cuando se veía que había unas personas que de la parte de construcción derribando un muro, y resulta que estas personas estaban confiadas y a manera de juego, ¿qué es lo que hicieron? Sujetaron una línea de vida y dos personas se anclaron a una línea de vida. Lastimosamente una persona era un poquito más corpulenta, mucho más grande que la otra, y la línea de vida no fue lo suficiente. Dentro de los protocolos decía que cada persona debía generar su propia línea de vida. Entonces, por confiarse de ese tipo de situaciones, pusieron su vida en riesgo. ¿Ya? Por eso es importante tomar en cuenta que todo esto va de la mano, desde los protocolos que nos pone la empresa, desde las instrucciones del uso del equipo de protección personal y sobre todo nuestra, nuestra percepción de seguridad, ¿ya? Cuando nosotros nos colocamos un casco, nos brindan zapatos con puntas de acero, nos dan pantalones resistentes al fuego, ya nos sentimos a veces hasta indestructibles y eso es una falsa sensación de seguridad.
Y eso hay que hacer mucho énfasis en las personas que utilizamos equipos de protección, que no nos creemos superhéroes porque realmente son equipos un poquito pesados, costosos y sobre todo, incluso hasta cierto punto, agradables, ¿no? Pero muchas de las veces nos dan una falsa sensación de seguridad. Por lo tanto, eso puede conllevar a que podamos realizar procedimientos indebidos y poner nuestra vida en riesgo, ¿sí? Por esa razón es importante tomar en cuenta esto, que no se debe alterar el estado de los EPPs. Incluso por querer ajustar de mejor manera el guante, porque no me cierra bien, no se acopla a mi tamaño, ¿qué es lo que hago? Le hago un agujero para poder colocarle una cinta y colocarle un seguro, ¿ya? Entonces lo que estamos haciendo es deteriorando el material, su resistencia, su calidad y nuevamente poniéndonos en riesgo. Cuando tenemos ese tipo de fallas, cuando no se acoplan a nuestro tamaño, a nuestra talla, simple y llanamente lo que tenemos que decir es al empleador que no le queda y básicamente necesitamos una talla que se acople al trabajador. Sí, es así de sencillo, ¿ya? Porque si es que le damos algo que no le queda, simple y llanamente no va a cumplir su función y podemos poner en riesgo a nuestro trabajador. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las ventajas de llevar o portar un equipo de protección? Primero, proporciona una barrera entre el riesgo y la persona. Como decíamos, mitiga los riesgos, protege en gran medida a la persona, al trabajador en este caso, disminuye la gravedad de accidentes y enfermedades, ¿sí? Entonces, ¿en qué sentido enfermedades? Por ejemplo, cuando hablamos de protección de vías respiratorias, ¿sí? Ya puede ser a través del uso de mascarillas o incluso de filtros, ¿no? Correcto, ¿ya? Entonces, mejoran el resguardo de la integridad del trabajador y sobre todo gran disponibilidad de modelos en el mercado para diferentes usos. Ya más adelante les voy a mostrar justamente, como les mencionaba, una gran cantidad de equipos de protección personal que son similares, pero incluso tienen se puede utilizar para diferente actividad, ¿sí? Y principalmente su rapidez de implementación. Así como hay ventajas, también es importante mencionar que hay desventajas. Una de ellas, como les decía, es crear una falsa sensación de seguridad. Pueden ser sobrepasados por la energía del contaminante o por el material por el que fueron creados, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando estamos expuestos a un ambiente eh, de gases y tal vez el equipo de protección que estoy llevando, los filtros no son lo suficientemente resistentes ante el contaminante que se encuentra ahí expuesto, ¿sí? Entonces deberemos tomar de primera mano los primeros síntomas, ¿sí? Que nos mencionan incluso desde primeros auxilios o en la empresa cuando nos mencionan cuáles son los riesgos a los cuales me voy a exponer y por eso me entregan este material personal, ¿sí? Hay una falta de conocimiento técnico generalizado para su adquisición y aquí viene a ser algo que nos mencionaba anteriormente nuestros expositores, que hay veces que tenemos personas que no saben leer ni escribir, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, a veces es una deficiencia porque a veces no pueden leer la ficha técnica del equipo de protección. Por tanto, a veces tienen desconocimiento cuál es su uso, el mantenimiento básico que le deben generar o incluso cómo lo deben armar, ¿ya? Eso disminuye en gran medida su sistema de protección. ¿Necesita un mantenimiento riguroso y periódico? Sí. ¿Quién se encarga de hacer ese mantenimiento? A ver, aquí quiero conocer aquí sus opiniones. ¿Quién se encarga de hacer ese mantenimiento de los equipos de protección personal? ¿La empresa, el empleador o el técnico en salud y seguridad ocupacional? A ver, El que esté más capacitado. ya, correcto. Aquí viene a ser algo sencillo, ¿no es cierto? Debe haber una persona capacitada para ello. Y a veces viene a ser justamente de que contratamos a la empresa que nos vendió los equipos, ¿sí? Correcto, porque son el personal calificado. Muchas de las veces el técnico en seguridad conoce las características
pero tal vez no está capacitado para hacer el mantenimiento. Puede reconocer que necesita un cambio o el mantenimiento, pero no está capacitado para ello, ¿sí? Entonces, eso también es importante considerar, conocer nuestras limitaciones, ¿sí? Sin menospreciar justamente las características de nadie o los conocimientos de nadie, pero es importante que nosotros también sepamos reconocer eso, ¿ya? Y sobre todo también tomar en cuenta de que el uso de estos equipos de protección personal a la larga representan un costo elevado, ¿no? Para, en este caso, para el empleador. Por tanto, siempre es importante, o siempre nos están mencionando, que debemos tener cuidado, de portarlo bien, utilizarlo bien, almacenarlo de manera adecuada, ¿sí? Entonces, y por eso incluso nos hacen como un acuerdo, ¿no? Que solamente al mes o determinado número de veces nos podrán hacer el cambio o dotarnos de este mismo material, ¿sí? Porque como les mencionaba, sí representan un costo para la empresa. Ya, bueno, esto ya lo habíamos visto. Ya. Así como tenemos justamente nuestros regímenes de los protocolos, de permisos, también tenemos una base legal para el equipo de protección personal. El decreto ejecutivo 2393 de Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, eso en la norma ecuatoriana, ¿no? Ahí es una norma diferente, pero se basan en una, como quien dice, en un índice que es a partir de la OIT, de la Organización Internacional de Trabajo, para tomar este tipo de decisiones. Entonces, en cada país existe este reglamento, una normativa sobre el tema de los EPPs, el ambiente laboral del trabajo, y nos menciona justamente los beneficios que debemos tomar en cuenta para nuestro trabajador. La decisión 584, Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, la resolución de 957 de Reglamento de Instructivo Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, hacen énfasis sobre los equipos de protección personal. ¿Ya? Asimismo, como las normas INEN, también se hace una referencia, sobre todo en la iconografía que a veces vamos a aportar, los colores que se deben identificar, cierto tipo de indumentaria o incluso en ciertos lugares que se debe colocar esta base informativa para prevenir o mitigar riesgos. Y algo principal, sobre todo cuando no tenemos conocimiento de la norma técnica de nuestro país o tal vez ya no sea vigente o simple y llanamente no se aplica a nuestra empresa. Perdón, disculpe. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos una duda de esto, podemos recurrir justamente a las normas, a las OSHAs 18001, a las normas ISO 45001 del 2008 y las normas ANSI. Estas organizaciones internacionales nos pueden ayudar justamente a velar por la integridad y la seguridad del trabajador, porque aquí nos mencionan acerca de los protocolos de la actividad a realizar, cómo realizar su actividad, como mencionábamos antes, el equipo de protección personal recomendado para realizar dicha actividad, ¿sí? Entonces aquí nos mencionan incluso características que deben tener eh, guantes, casco, la indumentaria, ¿ya? Por ejemplo, en Chile conocen bastante acerca de lo que son trabajos en minas o espacios confinados. Entonces, ellos conocen, nos dan tres vueltas al menos aquí en Ecuador sobre lo que son la indumentaria, los protocolos a seguir para minimizar los riesgos en, en espacios confinados, ¿sí? Incluso identifican bastante claro los sistemas de respiradores o mascarillas que se deben utilizar, con qué características de filtros, porque es importante identificar los diferentes gases que se pueden llegar a producir en una base subterránea, ¿no? Entonces, o espacio confinado. ¿Sí? Entonces les puedo invitar o incluso más adelante nos pueden escribir justamente por el chat en el grupo de WhatsApp para poderles compartir las páginas y puedan ingresar y revisar este tipo de documentos, ¿sí? Por temas de tiempo vamos a avanzar un poquito más rápido. Condiciones de los EPPs. Entonces, una vez que conocemos las normas técnicas, cómo se utilizan, cómo funcionan, es importante que reconocer que proporcionan máximo confort, ¿ya? Su peso debe ser
el mínimo compatible con la eficiencia en la protección. Por tanto, debe acoplarse al trabajador, a la persona que lo va a utilizar. Tener en cuenta las condiciones anatómicas y fisiológicas y el estado de salud del trabajador. ¿Sí? Entonces aquí hablamos también acerca de ciertos mecanismos como un arnés, ¿ya? Como un cinturón para el tema de transportar peso, ¿ya? Debe ser construido de acuerdo con las normas, debe ser durable y de ser posible, el mantenimiento debe hacerse en la empresa, ¿sí? Entonces, son consideraciones que también debemos tomar en cuenta. La imagen que ven aquí a continuación nos da una referencia sobre el nivel de exposición que tiene cada parte de nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces nos habla aquí, por ejemplo, de que la cabeza tiene un nivel de exposición del 12.6%, ojos del 7.4%, muñeca el 1.9%, pierna 11.6%, los pies 11.5%, cadera 3.7%, tronco 6.7%, brazo 6.3%, la espalda 3.7%. Ya. Pero el que lleva más índice de exposición son las manos. ¿Por qué será? Justamente porque con las manos realizamos la mayor parte de actividades, ¿sí? La mayor parte de actividades laborales las realizamos a través de nuestras manos, ¿ya? Por tanto, nos dice que nosotros debemos tener protección para ello. Si ustedes toman en cuenta este nivel de exposición, ¿cómo la reducimos? A través de los diferentes EPPs que vamos a ver a continuación, ¿ya? Que van a reducir en gran medida el nivel de exposición que nos menciona en este momento, ¿ya? Entonces, las manos nos hablan, por ejemplo, de que dependiendo de la actividad principalmente, podemos utilizar una serie de elementos para proteger o resguardar nuestra integridad, ¿sí? Entonces, para ello, tenemos esta derivación. De los equipos de protección personal, tenemos 8 consideraciones a tomar en cuenta. Desde protección para la cabeza, protección de ojos y cara, protección de oído, protección de las vías respiratorias, protección de manos y brazos, protección de pies y piernas, cinturones de seguridad para trabajos en altura y ropa de protección. ¿Ya? Entonces, vamos a partir, por ejemplo, del casco. El casco nos da estas características de protección. Nos dice, es anatómico, tiene un grado de aislamiento térmico, tiene resistencia al impacto, resistencia a la llama, capacidad de amortiguación de choques, resistencia a la perforación, resistencia a proyecciones de partículas a velocidad, dieléctrico, estabilizador de radiaciones UV. Según estas características, coméntenme ustedes, coméntenme por chat o alguien que me incluso pueda levantar la manito para participar y me diga, en base a estas medidas de protección que nos acaba de mencionar, ¿cuáles son los riesgos del cual nos protege el casco? ¿De qué tipo de lesiones nos protege el casco? Siendo más claros. A ver, alguien que me ayude, alguien que levante la manito, se atreva a participar. ¿De qué lesiones me protege el casco? Darwin. Claro, bueno, en sí una de las principales características es que nos protege de la caída de objetos, ya que, por ejemplo, qué sé yo, en un trabajo de alguien que esté en alturas, se le puede caer alguna herramienta, algo, pues, y el casco en sí va a evitar que el golpe sea o que tenga la consecuencia más grave, ¿no? Ya, muy bien. Lo primero que se nos ocurre, claro, ¿no es cierto? Son golpes directos en cabeza. ¿Qué puede producir un golpe? Un traumatismo cráneoencefálico, ¿no es cierto? Ya. Dependiendo incluso la intensidad o la contundencia de este objeto, puede generarnos una herida en la cabeza, ¿sí? Una herida que puede provocar una hemorragia. A la larga, ¿qué puede llegar a generarnos? Tal vez podemos, lo que conocíamos como un accidente cerebrovascular, ¿ya? Si es que no identificamos las características de, de la lesión
o los síntomas del paciente que está presentando por el objeto con el que tuvo impacto. ¿Qué más nos dice? Resistencia a la llama. O sea, sí, nos puede proteger justamente de, de fuentes ígneas. Aquí tenemos participante Torrente. Levantaste la manito, coméntanos. Bueno, es que también hay varios tipos de cascos. Tenemos casco para electricidad, el casco de bombero y cascos industriales. Son para diferentes tipos de situaciones. Ya, muy bien. Sí, haremos un poquito más de énfasis, por ejemplo, en el que nos menciona de los cascos para, bueno, las personas que se dedican a la parte eléctrica, ¿no? Justamente ustedes van a ver aquí las características de un casco, ¿sí? Tiene una nervadura o la carcasa que también se le menciona, o la coraza también le suelen mencionar. Tiene un ala, ¿sí? Que parece como un ala de una gorra. Tiene el barboquejo o barbiquejo, le suelen decir, el que se ajusta al mentón. En la parte interna, la parte que dice el tafilete, o incluso a veces tiene una perilla que va regulando el tamaño, ajustándose al tamaño de la cabeza, ¿no? Dispositivos de sujeción, tiene una banda de sudor y una suspensión, conocida también a veces como la araña, a veces en otros lugares también dicen las riatas, el cual me da un espacio, ¿no? Entre el borde o la parte interna del casco y estas riatas, que ustedes verán, estas no se llegan a topar, ¿no es cierto? Nos dejan ahí un espacio vacío, ¿ya? Justamente esa es como la suspensión, evita que un objeto pueda llegar a golpearme directamente en el cráneo, ¿sí? O transferirse la energía a través del casco hacia el cráneo, ¿ya? Muy bien, Miguel Ángel, evita traumas en el cerebro, correcto. Y aquí, por ejemplo, hay algo, una característica también muy importante que nos mencionaba, ¿no? Entonces, ustedes van a ver aquí que también tenemos una clasificación de los cascos A, B, C, D, E incluso, que van reduciendo su resistencia a la tensión, ¿ya? Entonces, a la tensión eléctrica, perdón. Entonces, según la actividad que se va a realizar, sobre todo en la parte eléctrica, se recomienda cierto tipo de casco, ¿ya? Entonces, por ejemplo, hemos visto la parte de construcción que serán de tipo C, que usualmente son anaranjados. Bueno, a veces hasta el color casi no tiene mucha referencia. Pero ¿dónde me da las instrucciones? Por ejemplo, siempre van a estar en la parte del ala o en la parte interna del casco, dándome las características del tipo de protección que me va a brindar este. ¿Ya? Y algo también por considerar, la forma del casco, como ustedes ven ahí, ¿ya? Entonces, tiene ciertos relieves, ¿no es cierto? Ciertos bordes. ¿Para qué creen que son esos bordes? Alguien que me ayude. ¿Por qué es importante reconocer esos bordes? No son de decoración, ¿no? Son justamente, me ayudan a poder deslizar o desviar el agua, de que no caiga sobre la piel directamente, ¿sí? Entonces, eso me ayuda justamente a que el agua se puede desviar y más aún, si es que tengo contacto con fuentes eléctricas, ¿no? Toman en cuenta que tenemos mecanismos o protocolos de protección frente a eso. Ahora, este tipo de cascos también tienen ciertos adaptadores que se pueden ajustar tanto para los protectores auditivos como también protectores visuales, ¿sí? Entonces, claro, te van a decir, sí, son más cómodos, pero también van a ser incluso hasta un poquito más costosos, ¿no? Entonces, eso también va a depender del tipo de actividad que realice y la inversión también de la empresa para la protección del empleador. ¿Sí? Recomendaciones para los cascos. Reemplazarlo inmediatamente si hubiera recibido un impacto. ¿Ya? Estos impactos quiere decir, o sea, cuando son contundentes, ¿sí? O sea, ¿cómo les puedo decir? De un objeto grande, principalmente. Sin embargo, también se considera de impacto cuando ya empiezan a tener varias caídas del tamaño del asiento, que suele pasarnos, ¿no? Cuando estamos dedicándonos a descansar y nos quitamos del casco y no lo colocamos en el lugar de resguardo, ¿sí? O en los colgantes que usualmente la empresa nos sabe destinar. ¿Qué suele pasar? Colocamos en la mesa
cuando nos disponemos a almorzar, a comer, y a veces por un descuido se nos cae. Eso también llega a considerarse lesiones de impacto, ¿no? O daños hacia el casco. Poco a poco estos se van presentando estas rajaduras, ¿sí? O huellas de penetración, lo cual va generando deformidades y por ende va disminuyendo la protección del casco. Para la limpieza nos recomienda, dice, utilice detergentes suaves, recomendados y especialmente solamente con agua, ¿no? Agua al clima, no nos dice agua caliente, ya, porque eso incluso puede dañar el dieléctrico. Por tanto, les decía, incluso muchas de las veces el casco no siempre se lo lleva a la casa del trabajador. Estos usualmente permanecen aquí en la empresa, ¿ya? Lo que nos da incluso, nos recomienda a veces es la limpieza interna del casco. Por ejemplo, cuando hemos llevado ya terminando la jornada, nos recomienda que coloquemos una limpieza del casco, tanto externa como interna, principalmente en la banda de sudor. ¿Por qué? Si no hacemos esa limpieza por el uso constante, más la exposición al ambiente, puede producirse hongos, ¿no es cierto? Lo cual me va a hacer daño mi propio casco por no darle el mantenimiento o el cuidado respectivo. ¿Ya? No lo use con la visera hacia atrás, porque nos da igual, no nos da el 100% de protección. ¿Ya? Entonces, y de preferencia, no perforarlo ni pintarlo, como decíamos, daña las características, pierde el nivel de protección que nos da el casco y principalmente también podemos generar daño al dieléctrico, o sea, la resistencia a la electricidad. ¿Ya? ¿Preguntas, inquietudes aquí del casco hasta eso? ¿Alguien? ¿No? Ya, continuamos. Los equipos de protección para ojos y cara. Ya, chévere, gracias Gustavo. Entonces, tenemos a continuación, usualmente van a identificar estos pictogramas en los cuales ciertos espacios me van a decir que es de uso obligatorio portar cierto tipo de protector visual o de rostro, ¿sí? Entonces, estos pictogramas nos ayudan a que ya, si nos acercamos a una puerta, aparece este pictograma, quiere decir que ya debo irme preparando y colocando mi equipo de protección. Por tanto, ¿qué peligros estamos expuestos de ojos y cara? Nos dice, estamos expuestos a salpicaduras de sustancias químicas, ¿ya? Estas pueden ser incluso corrosivas o irritantes y dañar progresivamente tanto la piel como principalmente los ojos. Puede haber justamente proyección de partículas a nivel del ambiente, polvo, radiaciones y rayos UV. Por tanto, va a haber igual una variedad de protectores visuales, o en este caso gafas, que podemos llegar a identificar. Tenemos aquí, por ejemplo, lentes de seguridad, ¿ya? Lentes que son de policarbonato, que cuentan con un recubrimiento antiempaño principalmente, ¿sí? Entonces, muchas veces se asemejan a las personas que necesitamos lentes. Incluso esos pueden ir hasta con la medida que se requiere, ¿no? Obviamente también van a ir incrementando su costo dependiendo las características que necesita la persona, en este caso el trabajador, ¿sí? Tenemos gafas panorámicas de protección con salpicaduras de sustancias químicas, proyección de partículas y principalmente, o gran característica es que tienen protección bilateral, ¿sí? A ambos lados, ¿sí? Ayudan a la resistencia de impactos de partículas a velocidades. También se usa sobre los lentes correctivos, ¿sí? Incluso si somos las personas que necesitamos lentes para mejorar nuestra calidad de vista, entonces sí, estos justamente se adaptan y podemos portar nuestros lentes sobre estas gafas de protección panorámica, ¿sí? Tenemos las máscaras para soldar acopladas al casco. Anteriormente se veían, ¿no? Que había el protector, la máscara, pero el protector no iba por separado, cosa que el trabajador tenía que hacer una suelda. Con una mano tenía que soldar y con la otra mano utilizaba el protector, ¿sí? Entonces, esos también van cambiando su forma para mejorar la calidad de trabajo de la persona que opera, en este caso la soldadura,
y nos genera protección contra energía radiante e intensa, rayos infrarrojos y rayos UV. Principalmente son con salpicaduras de chispas y partículas volantes incandescentes, ¿no? Que esos justamente son los que ocasionan más daño a nuestra visión, ¿sí? Entonces aquí tienen una referencia de las aprobaciones ANSI y del Intintec, que básicamente es, me parece que tiene una cierta norma peruana, me parece esta parte de aquí, ¿sí? Algo similar tenemos aquí, gafas de soldadura autógena, que ustedes van a ver que es incluso un poquito diferente a la anterior, ¿sí? Ya. Entonces, de uso para corte y soldadura a gas, lente de policarbonato resistente al impacto y debe absorber el 99.9% de la radiación UV. Elija el vidrio de filtro de protección adecuado al grado de radiación emitida por la llama. Entonces, estas características tienen que ir de la mano con el tipo de actividad, en este caso con el agente al que estoy expuesto, el grado de exposición y, y aquí básicamente nos recomienda el uso del tipo de gafa. ¿Ya? Protectores faciales que son sencillos y estos se pueden llegar a adaptar al casco, como les mencionaba anteriormente. ¿Ya? Entonces, el casco tiene ciertas características que se pueden llegar a adaptar, tanto como protectores faciales, también como los protectores auditivos. Entonces, estos, como ustedes ven, no van a ser destinados para soldadura por sus características, como ustedes la ven, son para otro tipo de actividades, por ejemplo, resistentes a los ácidos e impactos, salpicaduras de líquidos y el arco eléctrico de cortocircuito. Brinda protección antideslumbrante, ¿sí? Entonces, algo súper básico. Equipo de protección de oídos, ¿ya? Entonces, el equipo de protección de oídos nos dice que el ruido puede llegar a causar lo siguiente: pérdida de audición, o sea, hablamos de sordera, dificultad de la audición, también la conocemos como hipoacusia, aumenta la probabilidad de errores y con ello probabilidad de accidentes. Genera estrés y puede contribuir a la aparición de problemas circulatorios, digestivos y nerviosos. ¿Ya? Pregunta para ustedes, ¿a qué le podemos considerar entonces ruido? ¿Qué me dicen ustedes? ¿A qué le podemos considerar ruido? Ya Torrente nos habla acerca de los decibeles, al disconfort acústico, correcto, va de la mano, ¿no es cierto? Muy bien. Sí, tranquilo. Aquí vamos justamente a mencionar algo importante, que es acerca de los decibeles. El ruido básicamente son ondas de sonido que van a ir ampliándose dependiendo incluso el nivel de prolongación de este, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí ustedes van a ver una pequeña tablita que nos da una referencia acerca de los umbrales de la audición, ¿ya? Entonces, incluso nos da aquí unos ejemplos muy claros, ¿no? Por ejemplo, el límite de la audición, el umbral de audición cero. Básicamente decimos cuando no escuchamos nada. Algo así como cuando nos levantamos en la noche, no podemos dormir bien y está todo en absoluto silencio a nuestro alrededor, ¿ya? Y hasta por último escuchamos el rugir de nuestro estómago cuando tenemos hambre o incluso hasta los latidos de nuestro corazón, ¿sí? Entonces, decibeles de nivel 10, hablamos de es silencioso, por ejemplo, de un laboratorio. Decibeles de grado 20, una comunicación fácil, como un estudio de grabación, ¿sí? Si alguien ha estado en un estudio de grabación, o incluso, ¿no? Básicamente, como cuando estamos con estos audífonos, perdón, estas orejeras para transmitir estas conferencias, ¿sí? Entonces es una comunicación fácil, nos menciona, ¿ya? El ruido de fondo de zonas rurales, por ejemplo, cuando salimos a la ventana de nuestra habitación, por ejemplo, ahorita, y escuchamos el ruido de fondo de la parte externa, ¿ya? Entonces, podemos decir que son decibeles de grado 20, ¿ya?
Y así vamos subiendo justamente a los decibeles de una conversación en voz baja, por ejemplo, cuando estamos conversando con alguien, ¿sí? De algún tema específico, decimos como una referencia, nos dice que ese es un decibel de grado, de grado 50, ¿ya? Una calle transitada, por ejemplo, ya digamos una calle principal, que es muy transitada por las personas, por los vehículos, y es de grado 60, ¿no? Se escuchan los ruidos de los motores, de las motocicletas, ¿ya? Algo como se está escuchando ahorita, ya, sí, algo como nos estaba mostrando Sergio hace un momento. Bueno, y hasta el umbral que básicamente dice límite legal de nuestra tolerancia al ruido va a ser justamente de 80 decibeles, ¿sí? De ahí para adelante nos da un rango de nivel de exposición por hora, de tiempo al día incluso, ¿sí? Como quien dice, 80 decibeles es un grado tolerable, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el ruido de nuestro refrigerador, ¿sí? De nuestro congelador en casa, ¿ya? Que suena cada momento y constantemente. Entonces, es un ruido tolerable, ¿ya? Entonces, más adelante, por ejemplo, dice de 90 decibeles, cuando un camión está circulando por la autopista, eso quiere decir que estamos muy cerca, digamos, del tránsito de camiones. Entonces, sí son ruidos un poquito molestos, ¿no es cierto? Entonces, me dice que eso también debe disminuirse la exposición al día, ¿ya? Entonces, decibeles de grado 10, por ejemplo, nos dicen un taller metálico, un taller de carpintería o incluso un concierto de rock, donde es imposible la comunicación. Entonces, me dice que ahí tiene un grado de 110 decibeles, ¿sí? Entonces, esta tablita les puede servir justamente para tener una referencia del nivel de exposición por día al límite legal de los decibeles, ¿sí? Ya. Entonces, una vez que entendemos, bueno, conocemos esto, vamos a reconocer los tipos de ruido que vamos a encontrar constantemente. Entonces tenemos el ruido continuo. Eso quiere decir que se mantiene constante en el tiempo. Por ejemplo, hablamos de una planta eléctrica, ¿sí? Que va a estar encendida todo el día, ¿ya? Entonces, tenemos otro tipo de ruido, que es el intermitente, que tiene un incremento progresivo y brusco, ¿ya? Que tiene una intensidad periódica, como son las herramientas neumáticas, ¿sí? Como ustedes pueden ver ahí, que puede ser incluso hasta la de un taladro. Y tenemos, por ejemplo, un ruido continuo, ¿ya? Que me dice, presenta elevaciones bruscas y rápidas. Un claro ejemplo nos da cuando hay el impacto de las bolas de billar, ¿sí? Entonces, así como una referencia de esto. Entonces, como eso también conlleva pues, a tener ciertas patologías por la exposición al ruido, principalmente el tema de la sordera y el tema de la hipoacusia, nos dan recomendaciones de protección, que tenemos aquí estas, ¿no? Que son tapones y orejeras, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tenemos aquí tapones auditivos y protectores de copa, también llamados también los de orejera, ¿no? Diseñados para reducir efectos de ruidos excesivos. El protector auricular adaptable al caso con atenuación de 23 decibeles. Como les decía, cuando estamos conversando incluso, más bien cuando utilizamos estas orejeras para transmitir estas conversaciones virtuales, ¿no? Ahora, ¿cómo yo debo colocarme estos protectores? Ya, las orejeras sabemos que tenemos que abrirlas, ¿no es cierto? Porque tienen eh, una banda retráctil, la cual ajusta, ¿sí? Las orejeras a mis orejas como tal, ya, las cuales las presiona y en cierto momento también siento esa incomodidad, ya,
Por tanto, si siento esa incomodidad que me aplasta las orejas como que alguien me las jalara incluso y al sacármelas se tornan rojas, quiere decir que no me está cubriendo al 100% porque no debo sentir esa incomodidad, no debo sentir esa molestia, ¿ya? Como decíamos anteriormente, debe darme esa sensación de confort, ¿sí? Entonces, como recomendaciones básicas me dice, para colocarme yo los tapones, primerito siempre debo lavarme las manos. ¿Por qué? Los tapones son de goma, estos los debo presionar, ¿ya? Estos adoptan así como más o menos como un chicle, que poco a poco va recuperando su forma. Por tanto, presiono estos tapones y los introduzco en mi canal auditivo. Y estos se van a ir expandiendo y se van a acoplar a mi oído, ¿sí? Obstruyendo el ruido exterior. Por esa razón es de que me recomienda que yo debo lavarme las manos antes de hacer este tipo de técnica de protección auricular, ¿sí? Recomendación, destinar siempre un lugar de guardado de estos elementos sobre todo las orejeras y también los tapones, ¿sí? Los tapones usualmente también vienen en una cajita pequeña, en algunos casos son reutilizables, ¿ya? Por eso tienen una forma de espiral, ¿ya? Porque a veces incluso hasta son, como decía, son de goma y estas pueden lavarse adecuadamente y volverse a utilizar. Las otras que son de goma tipo espuma flex son básicamente de una vida. Se las utiliza una vez, se adhiere incluso hasta la cera que tenemos en el oído. No porque no nos hayamos bañado, sino justamente porque nuestro canal auditivo también genera el cerumen como medida de protección, ¿sí? Además que estos tapones también tienen un tiempo de utilidad. No las puedo utilizar todo el día, ¿ya? ¿Por qué razón? Justamente por la concentración de calor interna que emana nuestro cuerpo, estos tapones obstruyen la salida del calor y ¿qué va sucediendo con la cera? También se va haciendo un poquito menos densa, ¿sí? Por no decir que se está haciendo líquida, pero estos incluso pueden llegar a derretir cierta cantidad o a cierto grado el cerumen y obstruir las trompas de Eustaquio que tenemos más abajo y generar una otitis, ¿ya? Entonces, por esa razón, y peor aún, si es que no hemos tenido este cuidado del lavado de manos, podemos provocar una infección, ¿sí? Entonces, por esa razón, estos procedimientos es importante tomarlos en cuenta. Desecharlos adecuadamente donde nos menciona, ¿sí? Preguntas, inquietudes sobre el uso de protectores auditivos. ¿Alguien que quiera generar un aporte hasta aquí, tal vez? No, ya, continuamos. Equipos de protección respiratoria. Bueno, muchos tal vez se nos haga familiar el uso del tema de las mascarillas, ¿no es cierto? Tiene cierta relación porque aquí vamos a conversar acerca de otros aditamentos adicionales. Por ejemplo, ¿de qué nos protege las vías, en este caso los protectores respiratorios? ¿Ahí me escuchan? Hola, ¿me escuchan ahí? Sí, se le escucha. Allá, porque me dicen que se cayó la conexión. Listo. Ya, entonces, ¿de qué me protege los protectores respiratorios? Me dice, de contaminación por partículas que se encuentran en el ambiente, contaminación por gases y vapores, ya, perdón, estaba viendo el chat. Deficiencia de oxígeno por debajo del 19.5% y peligros combinados, ¿ya? Pregunta del millón y pregunta para las siguientes trivias. ¿Cuál es la cantidad de oxígeno que tenemos en el ambiente? O en la atmósfera, más bien dicho. A ver. Ya, muy bien. Gustavo Camarilla nos dice el 21%, correcto, ¿no es cierto?
El 21% de gases que tenemos en la atmósfera corresponde al 21% de oxígeno, el 78% a nitrógeno y el 1% a gases varios. ¿Sí? Ahora, ¿por qué es importante conocer eso? Porque vamos a encontrar ambientes en los cuales no vamos a tener esa característica y vamos a estar expuestos a vapores, neblinas, polvos, gases y humos metálicos. Y cada uno de estos incluso obstruye nuestra necesidad del porcentaje adecuado de oxígeno. Por esa razón, vamos a conocer los diferentes protectores respiratorios que vamos a tener. ¿Ya? Entonces, los vapores, nos dice, son sustancias que emanan los líquidos o sólidos, que son normalmente líquidos a temperatura del ambiente. ¿Ya? La neblina, generadas por la pulverización, nebulización y rociado de líquidos combinados. Los polvos se forman cuando se lijan o trituran sólidos. Cuando más fino es donde más flota en el aire. Los gases son sustancias transportadas por el aire a temperatura ambiente, pueden alejarse de su fuente rápidamente y sin ser detectados. Humos metálicos son partículas diminutas que lleva el viento y ocurre cuando se enfría muy rápido el metal, recién fundido y se vaporiza. ¿Ya? Entonces, esto afecta en gran medida nuestras vías respiratorias. ¿Ya? Entonces, ¿cómo nos damos cuenta que estamos siendo afectados por alguno de esos contaminantes? ¿Ya? Porque muchas de las veces sucede que nuestras vías respiratorias, sobre todo nuestra nariz, empieza a salir mucosidades, ¿no? Ya siendo un poquito, disculpando la forma de expresarse, estamos moqueando, ¿sí? Ya, entonces es un mecanismo de nuestro sistema respiratorio generar esta mucosidad para que estos contaminantes se envuelvan en esta mucosidad y por el tema de la incomodidad, estos vayan saliendo. Ya, nos ha pasado, ¿no? Que empezamos incluso como a toser, otro mecanismo de defensa. Empezamos a toser, a generar esputo, a escupir varias veces y la mucosidad, ¿ya? Entonces, cuando nos damos cuenta de que nuestras vías respiratorias se están afectando, cuando sentimos que principalmente nuestra garganta está ardiendo, ya nos arde, como cuando estamos cerca de alguien que está fumando o cerca de una fogata. El humo empieza a afectar nuestras vías respiratorias, ¿ya? Entonces, características que podemos ir identificando, ¿ya? Entonces, ¿cuáles serían el tipo de afectaciones que podemos tener a nivel respiratorio? A ver, ¿alguien que me quiera colaborar? ¿Puede repetir la pregunta, por favor? ¿Cuáles son las afectaciones que podemos tener si no lleváramos el equipo de protección personal y estuviéramos expuestos a estos contaminantes? ¿Qué patologías, qué daños se pueden presentar en nuestra salud? No puede ser infección respiratoria. Ya, muy bien, paro respiratorio, ¿qué más? Puede haber deterioro pulmonar, o sea, con el tiempo, porque no estamos oxigenando bien nuestros pulmones. Correcto, muchas gracias. En efecto. Asma, muy bien. Fibrosis quística, neumonía, correcto. Cáncer de pulmón, ¿sí? EPOC, en general, EPOC. sí. Correcto. Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, ¿sí? Correcto. Y esos son daños que se pueden llegar a presentar si no tenemos las protecciones adecuadas, ¿no? Y estamos expuestos a este tipo de contaminantes, ¿ya? Por tanto, ¿qué nos recomiendan, no? Dependiendo del tipo de exposición al contaminante, nos recomienda utilizar ciertos protectores de vías respiratorias. Entonces, el más común, ¿no? Bueno, nosotros todo ya el mundo conoce que tenemos los barbijejos o las mascarillas, que inicialmente eran las N95, ¿no es cierto? Y después pasaron a ser KN95, ¿ya? Posterior a estas empezaron a salir otro tipo
de mascarillas de protección contra el COVID, pero ya no aparecían las normas, las normativas de protección. Por ejemplo, ustedes ven en la primera imagen el sujeto de casco amarillo que tiene una mascarilla facial, ¿sí? Nos dice que este es un PFF, que básicamente nos habla de que este tiene varios filtros. Pero me dirán, pero no se le ve el filtro. Las capas con las que está compuesto son los filtros que protegen las vías respiratorias. ¿Ya? Entonces, es muy diferente a las mascarillas o a los barbiquejos que comúnmente suelen decir en otros lugares, que básicamente es una capa de tela para la protección del COVID, ¿no? Ya, entonces tiene ciertas características. Y ustedes ven sobre todo en la parte inferior que tiene así como una pequeña escritura, no sé si lo pueden notar. ¿Ya? En esta parte de aquí, permítanme un ratito. Ya. En esta parte, uy, perdón. Ya. En esta parte de aquí, no sé si la ven. Justo aquí. ¿Ya? Ahí, por ejemplo, nos da las características de calidad, aprobadas por las normas sobre las NAYO sobre todo, y en algunos casos, por ejemplo, como los otros filtros que ustedes ven aquí de protección respiratoria, ya nos hablan incluso acerca de las normas OSHA de protección, ¿sí? Entonces, dependiendo el nivel de exposición al contaminante, vamos a ir subiendo nuestra protección, ¿sí? Entonces, filtros donde la mascarilla es compuesta por varios filtros, como la primera, otras que básicamente tienen como una tapita en la parte del centro, que básicamente no es el filtro como tal, ¿no? Sino es una válvula de exhalación, en la cual permite salir incluso hasta el vapor para que no se acumule en la parte interna, ¿sí? Y allí, por ejemplo, vamos viendo otro tipo de protectores respiratorios. Como ustedes ven ahí, son mascarillas de protección de media máscara, ya con doble filtro. Y la otra que es de una pieza facial completa, que de igual manera tiene unos filtros mucho más grandes. ¿De qué va a depender? Justamente del nivel de contaminante al que vamos a estar expuestos y principalmente vamos a tomar en cuenta que hay diferentes tipos de filtros que se van a ser tomados en cuenta para los diferentes tipos de actividades. Entonces, por ejemplo, hablamos de aquí, para polvo nos hace una recomendación que deben ser los filtros rosados, para gases ácidos tipo cloro, hipo- hipoclorito de fósforo, ¿ya? Y demás. Entonces, aquí nos da una recomendación acerca de los diferentes tipos de filtro que podemos llegar a utilizar, ¿sí? Entonces, para eso hay diferentes especificaciones dependiendo del contaminante. ¿Ya? ¿Qué debo tomar en cuenta? Que el respirador se ajuste bien al rostro, ya que básicamente incluso no haya el vapor que salga y se escape hacia los ojos. ¿Cómo compruebo esto? Justamente sellando la parte de la válvula, bueno, en este caso sí, la válvula de exhalación que tenemos en el centro, como ustedes ven aquí, y generando una respiración, ¿ya? De igual manera, verificando que los filtros estén bien colocados, de esta manera, se tapa los filtros y se genera una prueba de presión negativa, ¿sí? En la cual no debe pasar aire, ¿ya? Si es que eso llega a suceder, quiere decir que tal vez el filtro esté caducado o incluso no pueda ser el que se adapte a la máscara de protección. Para ir terminando y cerrando el tema, me falta justamente el tema de los protectores, en este caso de pies. Hablamos ya de los zapatos, la indumentaria, que nos va a proteger de impacto, de compresión, punzaduras o pinchazos, derrames, ya sea incluso de químicos corrosivos o cáusticos, descargas eléctricas, de resbalones o frío o calor extremo, ¿sí? Entonces, ustedes van a ver aquí que tenemos una serie de recomendaciones básicas
se van a adecuar al tipo de trabajo que estamos realizando. Por eso algunos van a ser con puntas de acero, otros van a ser de cuero netamente, otros con base antideslizante o incluso hasta de tracción, ¿ya? Porque tienen un relieve bastante llamativo. ¿Ya? Entonces, todo va a depender al tipo de actividad al que vayamos a realizar. Tenemos aquí una gran variación, como les decía, de tipo 1 a tipo 7, que van cambiando el tipo de protección. ¿Ya? Entonces, lo voy a mencionar así rápidamente por tema de tiempo que se nos va acabando. Entonces, de tipo 1, son básicamente de protección para los que estamos expuestos a riesgos de agentes físicos o de acción mecánica. ¿Ya? Entonces, son resistentes para golpes, básicamente. Calzado de protección con puntera, referido de calzado condicionado a proteger dedos y pies. Usualmente estos tienden a ser de agentes físicos o de acción mecánica. ¿Sí? Tenemos de calzado de protección de eléctrico, exposición a electricidad, antiestático, de protección metatarsal, de protección contra la penetración de objetos cortopunzantes y de penetración impermeable. ¿Ya? Y tenemos por último el equipo de protección corporal. Entonces aquí hablamos ya de la indumentaria, que va a ir variando el tipo de prenda, que puede ir desde la tela para protegernos contra el polvo, contra incluso la pintura cuando la realizamos con pistola y chorreados con abrasivos. Tenemos incluso de cuero, que protegen de manera específica cierta parte del cuerpo, como son los mandiles para el soldador, como ya hemos visto en imágenes anteriormente. Entonces, el cuero puede ser de material inífugo o a prueba de grasa. Tenemos también el que es de caucho, o natural o sintético, justamente para la protección con láminas de goma. Y también tenemos de plásticos, ¿no? Justamente para la protección de sustancias cáusticas, corrosivas o atmósferas húmedas o inclemencias con el tiempo. ¿Sí? Entonces, como responsabilidades nos dan a referencia de usar adecuadamente el equipo de protección personal. Sí, ya habíamos hablado acerca del uso de los cascos, de las mascarillas, identificar cómo deben estar puestas, que nos deben quedar de manera adecuada, adaptarse a nuestra anatomía, ¿sí? Con el propósito de que nos faculte confort. Conocer el tipo de EPP que es necesario según la actividad que estoy generando. Conocer las limitaciones del EPP, no generar, no cambiar, no pintarlos, ni mucho menos generar orificios. Ya, disculpe. Y mantener el EPP en buen estado. ¿Sí? Entonces, como referencia, ustedes van a tener esta tablita. ¿Sí? Ustedes pueden identificar esta tablita que nos va a hacer una referencia para el tipo de material personal que vamos a requerir, dependiendo el puesto de trabajo. ¿Sí? Entonces, es una forma de evaluar el tipo de protección que vamos a necesitar. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden ver ahí, tenemos las imágenes del casco, de vestimenta, de protección visual, de vías respiratorias, de calzado, ¿ya? Ya, listo. Entonces, este tipo de tabla nos puede servir justamente para identificar el tipo de material que vamos a necesitar acorde a la actividad que vamos a realizar y el puesto de trabajo. ¿Sí? Entonces, esta es una referencia nada más. ¿Sí? Y en honor al tiempo, ¿alguna pregunta, alguna inquietud tal vez? De mi parte, como expositor en este congreso, les quiero dar las gracias por su participación a través del chat de Facebook, de WhatsApp, y tomar en cuenta que la seguridad depende de todos, no solamente del empleador, ni solo del trabajador, sino es justamente, netamente, de toda la empresa, de toda la comunidad que genera el trabajo. ¿Sí? Les agradezco mucho por su participación y nos seguiremos viendo, ya que seguiremos de moderadores en esta jornada, ¿de acuerdo? Tenemos aquí también la presencia de Cristian,
Cristian Celi, que es parte del ente operativo de la Corporación PIR.